Bueno, este es un video de lectura de notas número 5 de imperialismo. So, hay que abrir las notas. Las causas de guerra mundial número 1. Alright, so las causas de la guerra mundial van a ser cuatro, no. Lo que va a pasar es estas cuatro cosas van a preparar a Europa que esté listo para una guerra tan grande como lo que va a pasar. Lo que necesitaba es que alguien que empujara poquito para irse a guerra. So, esto va a preparar a Europa que esté listo. Primera idea es nacionalismo. La idea que tienes que tienes mucha lealtad a tu país y que quieres que tu país sea el mejor y estás listo para pelear. Cuando el nacionalismo sube mucho en un país, es mucho más fácil para que los líderes del país te convenzan que la mejor cosa para tu país es ir a pelear. So, nacionalismo solo no puede ser tan peligroso, pero cuando es combinado con las otras cosas que vamos a hablar, es algo que sí fue peligroso porque mucha gente estaba listo y preparado para ir a pelear por sus países, por su país, y y ya cuando el nacionalismo se bajó, ya que estaban en la guerra y miraron qué feo la guerra era, y el nivel de nacionalismo bajó para abajo, ya era muy tarde y ya estaban en guerra y no lo podemos tomar para atrás. Imperialismo peleándose por tierras, habíamos hablado de esta idea ya. Más tierra, más poder, más tierras le quitas a otro país, más poder te haces tú. Pero también quiere decir que vas a estar siempre listos a pelear. Alemania empezó a hacerse más grande y empezó a competir con Francia e Inglaterra por muchas colonias sobre todo el mundo. Y en Francia e Inglaterra odiaba a Alemania. Militarismo es la idea que tenemos que crecer nuestro ejército más y más. Si quieres ser poderoso, tienes que ser un ejército muy grande, meterle mucho dinero. Pero lo que pasó en Europa es que todos los países empezaron a ver que los otros países hacían sus ejércitos más grandes y empezaron a hacer más y más, poner más y más dinero a sus ejércitos. Y en un tiempo corto lo que pasó es que los países de Europa todos tenían militares muy fuertes y estaban en tiempo de paz. Todavía no es tiempo de guerra. ¿Para qué necesitas un ejército tan grande si es tiempo de paz? Todo lo que estaba pasando con estas ideas como nacionalismo, imperialismo, militarismo, era que se estaba preparando Europa para una guerra que todavía no empezaba. Ahí va a haber muchos nuevos armas como los tanques, los aviones, los submarinos, muchas nuevas pistolas como la metralleta, y empezaron a usar bombas químicas que te caía y no nomás era la explosión que te puede matar, pero el humo que salía de la explosión por la primera vez. Esta guerra fue horrible, terrible. La cuarta razón por la guerra va a ser la Alliance System, las alianzas secretas. La razón que era tan importante esto era porque países tenían alianzas con otros países, pero nadie sabía. Y va a ser una situación que como ya estaban los países enojados por estas tres cosas acá arriba, que tenían alianzas y se iban a dividir entre dos grupos que iban a pelear la guerra. Pero todo lo que necesitaban es algo que prendiera. Lo que pienso es que sientan es que Europa estaba como, si miraban un mapa de Europa, estaba lleno de gasolina. Y para que se prendiera en guerra, no necesitas mucha lumbre, necesitas una little chispita, algo chiquito. Y lo que va a hacer esto es el asesinato de Archduke Franz Ferdinand. Iba a ser el siguiente dueño, el siguiente emperador de Austria-Hungary. Y fue a Serbia, que es un país chiquito al sur del imperio de Austria-Hungary, y estaba un desfile por él. Pero mucha gente en Serbia miraba que Austria-Hungary siempre se metía con sus situaciones en Serbia, que eran muy metidos en su gobierno y querían mandar un mensaje, um, a Serbia, digo Austria-Hungary. Van a asesinar el Archduke Franz Ferdinand. Y lo que va a pasar es que Austria-Hungary va a amenazar a Serbia que van a entrar a guerra contra ellos, que van a entrar a Serbia a buscar todos los que están responsables por el asesinato de Archduke Franz Ferdinand. Serbia les dijo que no tenían que entrar, que ellos iban a encontrar los culpables y dárselos a Austria-Hungary para que ellos los castigaran. Austria-Hungary le dijo, no entienden, no estamos pidiendo su permiso por entrar, vamos a entrar. Serbia tenía una alianza secreta con Rusia. Rusia le dijo a Austria-Hungary que se echara para atrás o ellos declaraban guerra contra ellos. Austria-Hungary tenía una alianza secreta con Alemania. Y luego Rusia tenía una alianza secreta con Francia y a Inglaterra. Y se va a dividir Europa muy rápido. La guerra empieza.
Alemania tenía un problema muy grande. El problema era que Alemania está en la mitad de Europa y a un lado estaba Francia y al otro lado estaba Rusia, sus dos enemigos. Y no puedes pelear bien una guerra cuando tienes dos fronteras que tienes que pelear. So trataron con un plan, el Schlieffen Plan, de, de atacar a Francia primero, echarle todo lo que tenían, un ataque rápido, fuerte, y la idea era que iban a noquear a Francia de la guerra y que Francia iba a salir de la guerra. Y luego podrían voltearse y ponerle toda su atención a Rusia. So, atacar a Francia todo rápido, pronto, y luego atacar a Rusia. Y eso hicieron su plan. Atacaron a Francia y le pegaron duro, pero no bastante duro. Francia nomás cayó, pero se levantó. Y al último Alemania va a pelear los dos lados. Un tipo de peleo diferente va a ser trench warfare, porque las armas nuevas eran muy buenas en su trabajo. Y su trabajo es matar o destruir. Y las técnicas que usaban para pelear, las estrategias que usaban para pelear la guerra, todavía eran estrategias viejas, cuando las armas eran viejas y no eran tan buenas en su trabajo. So, al principio había muchas batallas grandes y tratando de tomar ciudades y los cuerpos nomás estaban haciendo más y más y más, muertos sobre muertos, porque las armas eran demasiado buenas. So, cambiaron a un sistema de trench warfare. Trench warfare. Trench warfare es la idea de pelear abajo en túneles abajo de la tierra. Um, y la idea es defenderse, pero una guerra muy fea, muy sucia, muy dura y muy triste para ellos. All right, neutrality. So, los Estados Unidos al principio dijo, somos neutrales. No vamos a estar al lado de Francia e Inglaterra y no vamos a estar al lado de Alemania. Pero lo que vamos a hacer es vender todo lo que necesitan para la guerra. Tenemos muchas conexiones con Inglaterra o Britania y Francia por las culturas que tenemos, pero dijimos que Alemania también debemos a vender cosas. Todo lo que nosotros queríamos es vender, vender, vender. Pero ahora una situación que tenemos que venderle a Alemania comida y cuando le íbamos a vender la comida a Alemania, este, Inglaterra se metió en nuestro camino y no los dejó pasar con nuestros barcos. La idea es, si no llevamos la comida, gente se va a morir de hambre en Alemania. Pero Inglaterra es pues tenemos conexiones conexiones con ellos de cultura o de economía. Y no queríamos ir a guerra contra ellos, o en vez de hacerlos que se movieran a un lado, los regresamos para atrás para los Estados Unidos y no le llevamos la comida. Alemania estaba muy enojada porque 150,000 personas van a morir de morirse de hambre porque no agarraron la comida que los Estados Unidos le estaba cambiando. So, empezaron a destruir cualquier barco que miraban. Su idea de ella es de si ustedes están causando que gente nosotros, regular, los civilians, gente regular se muera, entonces gente que están en barcos que son de pasajeros nomás, los vamos también a destruir y que se mueran todos. Pero el mayo 7 del 1915 destruyeron un barco que se llamó The Lusitania y en ese barco había 128 americanos y los Estados Unidos estaba muy enojada con Alemania, estaba listo de entrar a la guerra. Alemania no quería que Estados Unidos entrara a la guerra. Tenemos un ejército muy grande, tenemos mucho dinero, muchos recursos. So, dijo a los Estados Unidos, ok, perdón por lo que hicimos, perdón por los muertos de americanos en ese barco, aunque era de Inglaterra el barco, tenía americanos encima. Y dijeron, ok, ya no hacemos eso. Nomás vamos a destruir los barcos de la guerra y los barcos que llevan armas. Y los Estados Unidos se echó para atrás. Pero después, los Estados Unidos va a declarar guerra. 3 razones por qué declararon guerra. Primera, otra vez, tenemos conexiones económicas y cultural con Inglaterra y Francia. Venimos de Inglaterra, era nuestro país, era dueño de nosotros antes. Francia los liberó en la guerra de revolución. Tenemos muchas cosas similares en la cultura. So, siempre estábamos más en su lado de ellos. Después de cierto tiempo, para 1917, Alemania miraba a los Estados Unidos como su enemigo porque le estábamos ayudando tanto a Francia e Inglaterra. Y dijo, pues si eres mi enemigo, si le estás ayudando tanto a mi enemigo, entonces de veras eres mi enemigo. Y empezaron a atacar todos los barcos otra vez, incluyendo barcos americanos. Y a este tiempo Alemania pensaba, no hay punto como de mirar a los Estados Unidos como alguien que es neutral, porque no son como, están actuando como nuestros enemigos, lo vamos a tratar, destruir todos los barcos. Y la tercera razón de Zimmerman, un telegrama que mandó a Alemania, a México, y la idea era que estaban tratando de convencer a México que atacara a los Estados Unidos aquí en las fronteras de Texas a California. Y la idea es que Alemania pensaba que México, como había perdido tanta tierra a los Estados Unidos en la guerra de los Estados Unidos y México,
que tenían todavía coraje y que querían su tierra para atrás. So, Alemania le decía a México, ustedes ataquen, empiecen una guerra con los Estados Unidos. Estados Unidos, en vez de entrar a la guerra en Europa, va a tener su guerra aquí en los Estados Unidos. Ese le da tiempo a Alemania que le gane a Francia e Inglaterra, gana a Alemania en Europa y luego Alemania viene a México y le ayuda a México a ganar a los Estados Unidos y México agarra sus tierras para atrás. Eso era el telegrama. Pero el telegrama nunca llegó a las manos de México. México nunca pudo hacer decisión. Inglaterra se lo robó el mensaje y se lo enseñó a los Estados Unidos, enseñándole que los alemanes estaban tratando de empezar una guerra con México y con eso los Estados Unidos declaró guerra el día 6 de abril de 1917.